De manera respetuosa, quiero que este audio, este video, sea visto y sea entendido de la siguiente manera. Uno, como una reflexión para nuestra gente afrocolombiana, raizal y palenquera. Dos, que se constituya en una acción de cumplimiento a las tres ramas del poder público en Colombia. Que se constituya en una acción de cumplimiento, porque no se está cumpliendo la Constitución y las leyes como deben de ser a favor de nuestra gente que está menos favorecida, la población afro, negra, raizal y palenquera. La fecha del 20 de julio de 1810 es una fecha muy importante para el territorio colombiano, ya que durante varios años los criollos, hijos de los españoles, lucharon y batallaron para obtener la libertad. Dicha libertad era que ellos querían y deseaban ser totalmente independientes y no depender de la corona española, mucho menos de los europeos que estaban colonizando la Nueva Granada para su momento. Ahora bien, ¿por qué querían independizarse los criollos de los españoles? Los criollos querían independizarse de los europeos por varias razones. Por ejemplo, los europeos tenían monopolizado todo el comercio, no permitían la comercialización de los productos con diversas naciones, sino únicamente con Europa. También ostentaban todos los altos cargos públicos del Estado. De igual forma, los españoles impedían que los criollos hicieran parte del gobierno en su momento. También existía mucha desigualdad social. Los españoles colonizadores gozaban de todos los privilegios políticos, económicos y religiosos. Hay que decir que en la lucha y en las batallas por la libertad de la Nueva Granada participaron muchos afrodescendientes y africanos. Ellos estuvieron tanto en los ejércitos patriotas como en los ejércitos libertadores. Hay que recordar y mencionar algunos de ellos. Por ejemplo, tenemos el coronel Juan José Rondón Delgadillo. También está el almirante José Prudencio Padilla. De igual forma participó el coronel Leonardo Infante. Estos son algunos de nuestros héroes y próceres afrodescendientes a los cuales debemos rendir homenaje en estas fechas tan importantes. Los criollos, descendientes de los españoles, desde 1810 que asumieron el poder político y militar en nuestro territorio, han continuado con las mismas prácticas y fechorías que traían sus descendientes aquí en nuestro territorio. Esto se ve reflejado en los últimos 29 años con la puesta en marcha y ejecución de la Constitución Política de 1991. Y la evidencia está en los tres poderes públicos del Estado colombiano, que son el legislativo, el ejecutivo y la rama judicial. Por ejemplo, en el legislativo hemos tenido y tenemos poca representación, tanto en Cámara de Representantes como en el Senado. Nosotros nos merecemos y tenemos derecho a muchas más curules en dicho órgano legislativo. Hay que decir también que la Cámara de Representantes, cuando se requiere, no está postulando a las personas afrodescendientes a los altos cargos donde ellos les pertenece ternar. También lo viene haciendo el Senado de la República. No está ternando a nuestra gente, a nuestras personas profesionales a los cargos del poder cuando así se requiere. También el Congreso en pleno no está postulando a nuestros profesionales para que ostenten los altos cargos en el poder cuando así se requiere. Siendo así, revisemos. En los últimos 29 años desde la Constitución del 91, ¿cuántas personas afrodescendientes han sido ternadas al cargo de Fiscal General de la Nación? ¿Cuántas personas afrodescendientes han sido ternadas al cargo de Procurador General de la Nación? ¿Cuántas personas afrodescendientes han sido postuladas al cargo de Contralor General de la Nación? ¿Cuántas personas han sido ternadas a la Defensoría del Pueblo? La muestra está
Si no han sido postulados ni ternados, mucho menos han obtenido el poder y el cargo. ¿Por qué? Porque lo han impedido, lo han negado, no han querido, no lo han deseado. Eso es discriminación, eso es clasismo, eso es racismo. Ahora, revisando el poder ejecutivo en los últimos 29 años desde la creación de la Constitución Política del 91, el ejecutivo tampoco le ha interesado nombrar a los cargos de superintendente a la población afrocolombiana negra, raizal y palenquera. Actualmente tenemos más de 10 superintendencias en el país y ni una superintendencia está ocupada representando a nuestra población afrodescendiente. También tenemos en Colombia muchas agencias nacionales de carácter pública. Esas agencias de carácter pública en el país son más de 15. Y en esas agencias nuestra población tampoco tiene representación. Es sabido que Colombia tiene más de 63 embajadas a nivel del mundo. Tampoco tenemos por parte del Ejecutivo, Poder Ejecutivo, representación afro en las embajadas. Colombia, nuestro país, tiene más de 104 consulados. En los consulados tampoco tenemos población afrodescendiente. Es decir, por parte del Ejecutivo estamos y hemos sido invisibilizados. No estamos representados como nos merecemos. Mirando y revisando en el Poder Judicial o rama judicial, la población afrocolombiana negra, raizal y palenquera también ha sido invisibilizada. No ha tenido representación en los últimos 29 años y en la actualidad tampoco la tiene. Vale tener en cuenta que no tenemos representación en la Corte Suprema de Justicia, no tenemos representación en la Corte Constitucional, mucho menos en el Consejo de Estado. Asimismo, vamos a la fuerza pública, Fuerzas Armadas. ¿Cuántos generales de 4 soles o generales de 3 soles, 2 soles o 1 sol tenemos que sean afrocolombianos en las Fuerzas Armadas de Colombia? Me permito leer el preámbulo de la Constitución Política de Colombia, de la Carta Magna. Dice así: todas las personas nacen libres e iguales ante la ley. Recibirán la misma protección y tratos de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de raza, de sexo, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. Es claro que los poderes públicos ya mencionados no están cumpliendo ni siquiera con el preámbulo de la Constitución Política de Colombia. Y si no están cumpliendo con el preámbulo, mucho menos con el resto del articulado de la Constitución de nuestro país. Ancestralmente, aquí en Colombia, las clases dominantes han tenido una discriminación étnico-racial sistemática, ideológica y filosófica, auspiciada y patrocinada por la Iglesia Cristiana Católica, ya que en ella tampoco tenemos representación de altos cargos, ni cargos de arzobispos, ni cargos de obispos. Entonces estamos siendo, como población afrodescendiente, subrepresentados, invisibilizados. Lo que no se ve, no existe. Esto es lo que han venido haciendo los 3 poderes públicos del Estado colombiano con nuestra gente. Estoy totalmente de acuerdo con el proyecto de ley que está cursando en la Cámara de Representantes, que hace énfasis o trata de la certificación étnica laboral para las empresas que contraten personas de las diferentes etnias que hay en nuestro país, pero propongo que también sea aplicable a las 3 ramas del poder público para que nosotros podamos acceder y a tener oportunidades y posibilidades efectivas
en dichos cargos que han sido negados históricamente para nosotros. De manera respetuosa, extiendo la invitación a las organizaciones sociales y a cada una de las personas que se identifican con las luchas y con las exigencias nuestras. También a las personas afrodescendientes, para que continuemos avanzando, continuemos luchando, continuemos exigiendo nuestros derechos, el cual nos merecemos y debemos seguir exigiendo día a día al Estado colombiano y a los administradores de turno en las diferentes ramas del poder público.